un gusto saludarles a todos ustedes nuevamente en esta oportunidad. Quien les saluda es el pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Hoy traigo otro mensaje para ustedes. Espero que sean edificados y bendecidos en gran manera. Hoy estaremos hablando del rey David. La palabra se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 23, el verso 1. Dice la palabra del Señor a la letra, un solo versículo que vamos a leer. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su rey sobre Israel. Algo que vamos a aprender el día de hoy es sobre la sucesión. Cómo delegarle a alguien la tarea impresionante de llevar una nación o un gobierno. David ya era viejo. Había peleado 1000 batallas. Como dicen por ahí, el hombre de 1000 batallas. Pero le llega el día. Llega el momento en que hay que dejarle el cargo a otra persona. Y esa otra persona no puede ser más ni menos que la persona elegida por Dios para ocupar el cargo. Una persona que sepa lo que su antecesor le haya mandado. ¿Cuál es nuestro problema en nuestros países, principalmente en Latinoamérica? Es que la nación no está preparada para elegir el voto. Se les ha dado la oportunidad, según la Carta Magna, para poner a un sucesor un periodo de 4 a 8 años, si hay reelección, pero el candidato a la posición no está preparado, no conoce las leyes, no conoce los decretos, no conoce al pueblo, no conoce el territorio nacional, no conoce el ejército, no conoce la policía. Entonces sería una persona inepta para gobernar. David sabía que el único que podía gobernar al pueblo de Israel era Salomón. Y Salomón se convirtió en el rey de Israel a su temprana edad. David había gobernado mucho tiempo, desde que Samuel lo eligió, lo ungió, lo preparó y lo llevó hasta el trono. Desde ese entonces, ahora ya había pasado toda una vida. Y dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Para que un rey o un sucesor o una persona llegue a ser de acuerdo al corazón de Dios, es porque era obediente a todo lo que Dios le mandaba hacer. Hay personas que me preguntan, Pastor Hugo, ¿cómo hago para saber elegir a mi próximo gobernante? La verdad que nunca sabemos, porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, a veces hay candidatos a la alcaldía, a diputado, a congresistas, a presidente y a veces a otros cargos públicos que no sabemos cómo van a actuar. Una manera es cómo actúan cuando son candidatos o están a punto de estar en el poder, y otra es cuando ya están sentados en la silla donde están gobernando, como dicen, en el trono, cuando ya están gobernando. Al pueblo ya lo miran así, bajito, pequeño, como mendigo, pidiendo una limosna. El mismo pueblo que los puso, los ponen después a pedirle limosna. Y esto lo digo con propiedad y lo digo con facultad y lo digo con todo respeto.
Pero en nuestros países, lamentablemente, por eso hay insurgencias, por eso es que hay guerras, hay hambres, por eso es que hay problemas. Vemos nuestra infraestructura, como son las carreteras, los puentes, los edificios, las autopistas, si es que existen autopistas, deterioradas. Y si le dan un baño de asfalto, será un pequeño grado de asfalto para dentro de año o 2 años volver a trabajar. Entonces le van dejando trabajo al próximo presidente. Mis hermanos y amigos, lamentablemente eso es lo que vivimos en Latinoamérica. En muchos de nuestros países, ya sean de derecha o de izquierda, la misma situación vivimos. Porque los gobiernos, con algunas excepciones, ¿verdad? Porque hay gobiernos como, no lo voy a mencionar, pero mi respeto. Yo me quito el sombrero para algunos gobiernos o algunos presidentes que entraron con una inspiración o aspiración de ver su país grande, de ver su país, su gente, su juventud prosperada, de ver aquellas autopistas, de ver aquellas ciudades, de ver aquellos estadios, de ver aquellos lugares que antes estuvieron abandonados, los están recuperando. Para esos está mi excepción. Pero por otro lado, pasan 10, 15, 20, pueden pasar 100 años y lo mismo se encuentra en las carreteras. Si tú le tomas una fotografía a un lugar público, lo mismo pasa cuando lo empezó el presidente o empezó el alcalde o empezó el diputado, a cuando termina su periodo no hubo ningún cambio. Mis hermanos y amigos, eso es lo que sucede. Pero en Israel, el pueblo de Dios pasaba algo diferente. Porque Salomón, dice la Biblia, que Salomón gobernó con poder, con autoridad y con sabiduría de Dios. Y eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres con sabiduría de Dios. Que no lleguen a pensar y tener, yo quiero cuando yo sea presidente tener 2, 3, 4, 5 casas. Tener terrenos, tener caballería de tierra. No, que lleguen a decir, yo quiero ver mi nación diferente, la juventud cambiada y transformada. Ese debe ser el concepto principal por el cual un mandatario debe de llegar al poder. No digo que no deben de haber autoridades. Y claro, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades eclesiásticas y autoridades civiles y autoridades gubernamentales. Debemos de sujetarnos a ellas. Lo malo es que hagan lo que no se les mandó hacer. Si el pueblo les dio el voto, la confianza, el voto de confianza es para que sepan gobernar en un país. Y la Biblia dice que Salomón, cuando fue a ofrecerle a Jehová 1000 sacrificios, dice que le dijo Dios, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué me estás pidiendo a cambio? Y Salomón le dijo algo muy sabio a Dios. Le dijo, no quiero riqueza, no quiero la vida de mis enemigos, no quiero fama, lo que yo quiero es sabiduría e inteligencia para gobernar al pueblo, a un pueblo tan grande que en número es difícil de contar. Mis hermanos y amigos, eso movió el corazón de Dios. Eso movió toda la atmósfera celestial para darle a Salomón lo que él había pedido. Y le dijo Dios, no te daré solamente la vida de tus enemigos por cuanto tú no las pediste. No te daré solamente riqueza, te daré fama y te haré señorear todos los días de tu vida en Israel y ninguno se meterá contigo. Y tus enemigos serán derrotados y tus enemigos estarán bajo la planta de tus pies. Por eso fue que la reina de Saba llegó a Salomón pidiendo sabiduría. Y la reina de Saba llegó y le pidió, pero Salomón la tomó como esposa, le engendró un hijo y se fueron para occidente, o para el oriente, perdón.
Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos y amigos? Que cuando un hombre de Dios se para en una ciudad con la inteligencia y la sabiduría de Dios, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuvo con tus padres, estará contigo. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Jacob, como estuvo con Isaac, como estuvo con Abraham, así estará Dios contigo todos los días de tu vida. No tienes que tener temor, no tienes que tener miedo, no tienes que tener angustia, no tienes nada de qué preocuparte, porque el Señor te ha de bendecir en gran manera. Pero ojo con esto, porque sí tienes que tener mucha cautela con tus adversarios. Hay adversarios que se levantan, pero no tienes que acobardarte ante las dificultades. El Señor que te llama, el Señor que te prepara y el Señor que te da, todo te proveerá, todos los recursos para que termines la obra. Esa es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y gobernamos de una manera especial para Dios, dice la Biblia que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Todas las naciones que obedecen a la palabra del Señor, que tienen un gobernante de acuerdo al corazón de Dios, son más que bendecidos, son más que dichosos y son prosperados y bendecidos en gran manera. Pregunto, ¿cómo está tu país? Pregunto, ¿cómo está tu gobierno? ¿Cómo están los gobiernos de la tierra? Algunos se pelean por el oro, otros por la plata, otros por el bronce, otros por el agua dulce. Hoy está en este tiempo, está siendo escasa en algunos países. ¿Y cómo están tus autoridades? ¿Cómo están gobernando? Solamente te dejo con esta inquietud. Espero que el Señor te bendiga. Y así como a David Dios le dio sabiduría para entregarle el poder al rey Salomón, así te dé sabiduría Dios también a ti como pastor, como evangelista, como apóstol, como profeta. Si estás llegando a una edad madura en la que ya sabes que vas a dejar el planeta Tierra, delega autoridad ya sobre alguien más. Nunca te aferres al poder, nunca te aferres a la fama. Aférrate a la autoridad y el poder de Dios. Y ya sabes qué, para terminar, más allá de la muerte está tu victoria. No está ahorita que estás en vida, está más allá de la muerte, porque tu nombre será puesto en alto y será más grande que todas las cosas cuando haces realmente las cosas para Dios y no para los hombres. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu tierra, que Dios bendiga tu país, que Dios bendiga tu familia y ojalá Dios bendiga también a tus gobernantes, tanto militares, policías, tanto civiles, eclesiásticos, a todas las autoridades de tu país. Que Dios los bendiga y nos dé a todos sabiduría para saber gobernar. Un abrazo para todos.